Jóvenes, qué alegría estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios, para que juntos podamos encontrar al Jesús incomparable. Hoy vamos a hablar de Jesús el incomparable. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús por mí y por ti? Pero antes de hablar del Jesús incomparable, yo quiero invitarte para que podamos orar y buscar la dirección de Dios para que hoy podamos ser tocados por la palabra de nuestro Padre. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, estamos aquí juntos, reunidos para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda dirigir nuestra reflexión, que nuestros corazones puedan ser tocados por tu Espíritu. Y si nosotros hoy tenemos que tomar una decisión de seguirte, de amarte, por favor, ayúdanos a tomar esa decisión, a dejar aquello que nos ata, aquello que nos tiene encadenados, para mirar y contemplarte a ti como el Jesús incomparable, poderoso, que puede ayudarnos. Bendice, Señor, nuestra reflexión de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es incomparable, no hay duda. El portal web Pantheon es un portal que fue auspiciado por el MIT. Este portal realizó una investigación interesante y ellos concluyeron que Jesús es la segunda figura religiosa más popular en la historia. Además, desde el año 2007, la página de Jesús en Wikipedia en inglés ha recibido más de 33.990.660 visitas. Y la biografía de Jesús está disponible en 254 idiomas. Qué impresionante la cantidad. Solo en el último año, Jesús ha sido el tema con más páginas vistas en la edición inglesa de Wikipedia, con 4.917.787 visitas, seguida del español con 1.414.000 y del ruso de 1.124.000. Ustedes dirán, pero pastor, ¿por qué nos da tantos datos? Es que estos datos nos demuestran una cosa, que por más que hayan pasado más de 2000 años desde que Jesús nació y vino a este mundo, Jesús sigue siendo actual, sigue siendo real y sigue siendo buscado por millones y millones de personas. Tal ha sido el impacto de Jesús en la historia que un escritor, Walter Isaacson, escribió un artículo en la revista Time el 5 de abril del año 2007 titulado Einstein y la fe. Y en ese artículo él describe un testimonio de Einstein. Y él dice, contando lo que Einstein le contó, dijo Einstein: de niño yo recibí instrucción tanto en la Biblia como en el Talmud. Los teólogos saben qué es el Talmud, un libro antiguo judío. De niño, dijo Einstein, recibí instrucción tanto en la Biblia como en el Talmud. Soy judío, pero me cautiva la figura luminosa del Nazareno. Nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. Ningún mito está lleno de tanta vida. Sin duda, Jesús continúa siendo real. Y es probable que tú desde que hayas nacido ya hayas escuchado de Jesús. Es probable que en el colegio, en la escuela, ya hayas escuchado de Jesús. Ya te enseñaron el Padre Nuestro en el colegio donde estudiaste, ya por allí seguramente al menos has leído algo de Jesús. El día de hoy vamos a ver al Jesús incomparable a través de una historia, de un evento, de un suceso extraordinario, un suceso que rompió las leyes de la física, las leyes naturales, un suceso fuera de la lógica, fuera de la razón. Pero vamos a estudiar eso en la palabra de Dios y quiero invitarte para que leamos juntos Juan capítulo 6, versículo 19. Abre la Biblia. Si estás allí con tu amiga, con tu amigo al costado, allí a tu lado, mira, muéstrale la Biblia. Saca tu celular, lee con él la Biblia. Dile, mira, vamos a leer juntos.
De repente tu amigo, tu amiga no tiene tanto interés en conocer de la Biblia, porque a veces es así. A mí me pasó en algún momento de mi vida. Yo también en algún momento de mi vida no quería saber nada de religión. No quería saber nada de la iglesia, de la fe, de Jesús, de Dios, de la Biblia. No quería saber nada de eso. Nada, absolutamente nada. Pero por allí hubo personas que por la gracia de Dios, Dios colocó en mi camino para decirme, mira Jared, una leidita dale a este texto bíblico. Haz eso con tu amigo, con tu amiga que está al costado. Vamos juntos a leer Juan capítulo 6, versículo 19. El apóstol Juan cuenta, narra en primera persona, en vivo. Es como que él estaba viendo la escena porque él fue parte de esa escena. Juan dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Esta historia, este versículo que acabamos de leer está en un contexto muy especial. Un contexto interesante, porque ese evento de esa noche ocurrió justo después de otro evento maravilloso. Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas, mucho más de los que estamos aquí. Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas. Él había multiplicado los panes y los peces. Miles de personas habían sido alimentadas. Y cuando digo 5,000 es un número aproximado. La Biblia dice 5,000, pero solo se contaban a los hombres, no se contaban a las mujeres. Imagínate que contemos a las mujeres y a los niños que habían allí, quizá unos 10,000. Pero Jesús alimentó a esa cantidad de personas. Y la gente estaba emocionada. ¡Wow! Llegó alguien que nos va a dar comida, nos va a dar alimento, nos va a alimentar. Roma nos tiene hambrientos, Roma nos tiene esclavos, Roma nos cobra impuestos, Roma eso, Roma lo otro. Llegó el Salvador, llegó el Redentor, llegó aquel que nos va a dar alimento, nos va a dar comida. Llegó el rey, dijeron ellos, porque ellos creían que el Mesías tenía que ser un rey terrenal, tenía que ocupar el trono de David y que iba a derrotar a Roma. Eso era el conocimiento, el concepto que ellos tenían del Mesías. Y entonces, ¿qué hicieron? Los discípulos también empezaron a abrigar en el corazón ese deseo. Y entonces la gente comenzó a decir, vamos a coronarlo rey, vamos a coronarle rey, vamos a coronarle. Y los discípulos, claro que sí, esta es la oportunidad más importante, este es el momento más importante. Y empezaron a hacer campaña política. Si hubiesen tenido Instagram, si hubiesen tenido Twitter, si hubiesen tenido Facebook, YouTube, habrían hecho lives, habrían hecho Twitters. El mejor tweet, hashtag Jesús Rey, hashtag Jesús en el trono de David, hashtag Jesús derrota al emperador. Oh, si hubiesen inventado tantos hashtags. ¿No es así? Pero ahí estaba los discípulos ahí armando ya. ¿Y quién va a estar al costado del rey Jesús? Yo voy a ser el cónsul. Yo y tú, yo voy a ser embajador. Y ellos ya estaban planificando todo lo que iban a hacer cuando Jesús sea colocado en el trono. Y lo vamos a coronar ahora. Mira, 5,000, ya tenemos 5,000 que vamos a proclamar a rey a Jesús. Jesús dice, Juan, en el contexto, versículo 15, si tú por ahí lo lees después, dice que Jesús, entendiendo que lo iban a coronar rey, Jesús se fue. Jesús así, solito, dijo, sayonara, chau, me voy. Y se fue. Jesús se fue, dice la Biblia que Jesús se fue a un monte, solo ahí, a las montañas. Se apartó solo. Cuando los discípulos estaban enfrascados en su campaña política junto con los 5,000, los discípulos de pronto se dan cuenta, ¿y dónde está Jesús? Y por allí ya se fue. No, pero ¿cómo? Este era el momento, esta era la oportunidad, este era el momento, no había otro. ¿Cómo? Y los discípulos se sintieron decepcionados. ¿Saben, amigos? A veces nosotros tenemos planes humanos, planes terrenales. Miramos las cosas con nuestro ojo humano. Nuestra perspectiva humana
Pensamos que es la mejor, es la perfecta, es la más correcta, no hay otra perspectiva. Pensamos que la forma como nosotros vemos la realidad es la mejor. Esta es, sí, no, este es mi futuro, este es mi sueño, esta es mi meta. No, pero la Biblia dice, no, ¿qué me importa la Biblia? ¿Qué me importa los consejos de mis padres? ¿Qué me importa los consejos de mis profesores? ¿Qué me importa lo demás? No, esto es lo que yo quiero esto. Y te enfrascas en propósitos tuyos nada más. Te enfrascas en tus propias metas y objetivos y te enrumbas en aquello que tú nomás deseas y punto. Se acabó. Aquí no hay Jesús, no hay misión, no hay iglesia, no hay nada, no hay fe. ¿Qué me importa la fe? No me interesa nada. Esto es lo que quiero y se acabó. Y los discípulos estaban igual. Ellos querían que Jesús se imponga como rey, gobierne y entonces los libere de Roma. A veces nosotros pensamos que nuestros propósitos humanos son superiores, son mejores. No hay nada más en el mundo como lo que yo pienso. Pensamos así. Nos equivocamos totalmente. Solamente Dios tiene la visión del futuro correcta para ti. Solamente aquel que descansa en los planes divinos va a recorrer el camino de la gloria, de la justicia, de la santidad. Solo aquel que coloca su corazón, sus sueños, sus metas, sus anhelos, sus deseos en las manos poderosas de Dios tendrá la seguridad de que el futuro será glorioso para su vida. Amén. Solo aquel que se rinde a los pies de Jesús podrá caminar al lado de Jesús por el resto de su vida. Solo aquel que se somete al Dios de la vida, su existencia no será efímera, su existencia no será pasajera, su existencia se proyectará hacia la eternidad. Solo aquel que se somete a los planes y principios divinos revelados en la palabra de Dios. Los discípulos no entendieron eso. Y qué lástima que no hayan entendido todavía. Fíjate, Jesús ya les había demostrado muchas cosas hasta ese momento. No es que era el primer momento que Jesús hacía algo portentoso, no. Ya Jesús les había demostrado hasta ese momento muchas otras cosas. Mire, el apóstol Juan había revelado ya en Juan capítulo 1, versículo 2, versículo 14. Ya Juan el apóstol había revelado, había mostrado que Jesús era el verbo, es decir, era la palabra, es decir, era Dios. Y ese Dios ya se había hecho carne. Y este verbo, este Dios, este Jesús, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, para Juan, para los discípulos, para todos ellos, ya Jesús se había revelado como el Dios poderoso, pero también como el hombre que venía a este mundo para dar su vida en rescate por toda la humanidad. Ya Jesús había hecho milagros. Ya Jesús había sanado al paralítico de Betesda. Ya Jesús había alimentado 5,000 personas. Ya Jesús había hecho obras portentosas. Ya Jesús había transformado el agua en vino en un matrimonio. Ya había mostrado quién era Él. Ya había mostrado a los discípulos que lo que Él venía a hacer a este mundo no era una cosa terrenal, sino era una cosa divina, era un trabajo, una obra divina. Él no venía para salvar a Israel del poder político de Roma. No. Jesús venía para salvar a la humanidad del poder del pecado, porque el poder sobrenatural de Jesús era el único poder que podía vencer al pecado. Los discípulos no habían entendido eso. Cuando tú comprendas que Jesús es tu Dios y que Jesús es tu Salvador y que solo Él puede ayudarte, es allí en que los milagros van a suceder en tu vida. El milagro más grande de tu vida no va a suceder cuando tú comiences solamente a asistir a la iglesia, camines por allí, vengas a las actividades. No. Eso es parte, sí. Pero el milagro más grande que va a ocurrir en tu vida es cuando tú en tu corazón, en tu profunda reflexión, digas: Señor, yo te acepto como mi Dios y como mi Salvador. Yo solo estoy perdido, no comprendo, no entiendo solo, yo necesito de ti. Sabes, los discípulos no habían comprendido
no habían entendido quién era Jesús. Entonces era necesario que los discípulos aprendan quién era Jesús a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de la angustia. Y yo quiero decirte una cosa aquí. A veces Dios permite que nos pasen cosas tristes y terribles. A veces Dios permite que nos pasen momentos de dolor y de tristeza. A veces Dios permite que el sufrimiento se muestre en nuestra vida, pero con un propósito pedagógico, con el propósito de que tú te confrontes contigo mismo y con la realidad y contemples al Dios Todopoderoso que puede ayudarte. Los discípulos tenían que pasar por el sufrimiento. Los discípulos tenían que chocarse con su realidad humana y volver de nuevo a ver a Jesús como el Mesías Redentor del mundo. Volver a ver de nuevo a Jesús como el Salvador, como el Dios hecho carne. Ellos tenían que chocarse con su realidad humana para volver otra vez a confiar en Jesús. Entonces Jesús los dejó solos por un momento, pero los dejó solos físicamente, porque el ojo divino de Jesús, porque el ojo omnisciente de Jesús contemplaba a sus criaturas que estaban decepcionadas, tristes, agobiadas, que estaban desilusionadas. Jesús contemplaba a sus discípulos en esa condición. Muchas veces nosotros hemos pasado así también, decepcionados de la religión, decepcionados de una iglesia, decepcionados de los líderes de la iglesia. Oh, me trataron mal en esa iglesia. No, si esta iglesia fuera así, si esta iglesia fuera así, si los pastores fueran así, si esto fuera así. A veces nosotros los seres humanos nos miramos entre nosotros y pensamos que el pastor que está predicando aquí al frente es un hombre santo que nunca se equivoca. Mentira, yo soy pecador igual que ustedes. Nosotros no podemos confiar en seres humanos. El único que es perfecto, santo, puro, recto, inmaculado, Jesucristo nuestro Redentor. Pero los discípulos no entendían eso y tenían que comprender, tenían que entender. Jesús los dejó físicamente, pero Él estaba observando a la distancia a sus seres, a sus criaturas. Y entonces los dejó enrumbarse hacia Capernaum. Subieron a la barca, los discípulos dijeron, bueno, no está Jesús, seguimos avanzando, ya Jesús vendrá. Y se colocaron dentro de la barca, entraron dentro de la barca y empezaron a navegar. Dice la Biblia que aquí ellos, en el versículo 17, entrando en una barca, dice, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Versículo 18, el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Ellos empezaron a navegar, empezaron a remar, seguros, tranquilos. Este mar lo hemos navegado desde siempre. Es como cuando a ti te dijeran, mira, vas a darle vueltas a todas las 3 manzanas que están alrededor de tu casa. ¿Qué dirías? Oh, bueno, las 3 manzanas de mi casa yo las conozco perfectamente. ¿Qué me va a pasar? Es mi barrio, es mi ciudad, es el lugar donde yo he nacido. Yo voy y doy vueltas por allí, tranquilo, no me va a pasar nada. Yo conozco al vecino, a la vecina, al de la esquina, al de la tienda, yo conozco a todos. Pues los discípulos, para ellos el mar de Galilea era algo que ellos habían visto desde chiquititos. Sus padres lo llevaban al mar, pescaban juntos. Desde niños, adolescentes, jóvenes, el mar de Galilea era la losita de cancha de fútbol donde jugaban fulbito. Para ellos era algo normal. Era un lugar muy conocido. Entonces cuando comenzó el mar a agitarse dijeron, oh, una agitadita del mar no es nada. Ellos empezaron a remar más, sí remaron más, no, tranquilos. Pero el asunto se puso peligroso. Y aquellos hombres experimentados, conocedores
de la fuerza del agua, de la fuerza del viento, conocedores de la fuerza de su embarcación, de la fuerza de sus músculos, conocedores de la distancia desde donde estaban hasta Capernaum. Sabían que de repente en unas 6-7 horas podían cruzar el mar de Galilea. Ellos estaban confiados, sabían que tenían que izar la vela o bajarla, cuándo hacer. Todas las técnicas de la dirección y del manejo de una barca, ellos sabían a la perfección. Estaban confiando en sus propias fuerzas, confiaban en su conocimiento de la realidad. Ellos confiaban en sus habilidades, en su pericia, en su conocimiento de todo lo que ellos habían adquirido a lo largo de los años. No, ellos tenían un doctorado en manejo de la barca. Ellos tenían un doctorado, un postdoctorado en cómo manejar la barca. Ellos eran expertos en aquello que hacían. ¿Cómo nos va a vencer esta tormentita? Mentira. El apóstol Juan registra dos palabras griegas interesantes. La palabra griega diegeireto, que significa no solamente mar agitado, sino tempestuoso, embravecido. Y una palabra megalú, que nosotros sabemos, ¿no? Mega es algo grande, algo inmenso. Y él dice que el viento era megalú. O sea que el viento era no un vientecito. La palabra mega o megalú en el griego es la descripción más alta, más fuerte, más difícil. Y entonces ya el apóstol Juan no tenía otra palabra que escribir y dijo, bueno, lo más fuerte que era este viento era megalú, fuerte, fuertísimo. Nunca habían visto una tempestad así en sus años de vida. Y ellos se asustaron, temieron. Y sabes, amigo, amiga, te quiero decir una cosa. Cuando tú solo confías en tu habilidad y en tu pericia, cuando tú solo confías en tu fuerza, es cuando las peores cosas suceden en tu vida. Porque estás centrándote en ti mismo y te estás olvidando del Dios que te dio la vida. Cuando tú crees que ya tú tienes toda la fuerza, tú tienes toda la razón, tú tienes todo, no hay otra cosa más, entonces es allí cuando tú te desprendes de tu Creador, te olvidas de dónde es el origen de tu vida. Y es allí donde te suceden las peores cosas. Es allí cuando el enemigo te ve débil. Porque dice, está confiando en sí mismo, está confiando en sí misma. Es allí cuando el enemigo te observa y como león rugiente va a devorarte. Va a presentarte una tentación, va a presentarte algo delante de ti para que tú caigas, para que tú sucumbas al pecado, porque estás confiando en ti misma. Estás confiando en tu pericia, en tu habilidad. Crees que esa tormenta tú la vas a dominar. Crees que esa tempestad tú la vas a sobrepasar. Esto es algo que yo ya conozco. Esto es algo que yo ya he pasado muchas veces. Pero amigo, amiga, el pecado muchas veces es así. Se presenta como algo que tú puedes sobrepasar, que tú puedes vencer, que no va a haber ningún problema. Pero cuando tú empiezas y te das cuenta y quieres luchar con tus fuerzas, contigo mismo, te das cuenta que no puedes. En ese momento, pero en ese momento, tú tienes una oportunidad. O tú permaneces negando a Jesús, o tú permaneces negando a Dios, o das vuelta tu rostro y miras otra vez a Jesús buscando fuerza. Los discípulos en ese momento estaban en plena situación difícil, derrotados. Ya no había más que hacer. Se sintieron morir. Se sintieron que ya sus fuerzas caían. Y en ese momento el ojo divino de Jesús, que los miraba desde la orilla, a 5 kilómetros de distancia, porque ellos sabían, dice la Biblia que ellos habían remado 25 o 30 estadios. Quiere decir, habían remado 5 kilómetros. Y desde esa distancia de 5 kilómetros de la orilla, Jesús contemplaba la escena de lucha, de batalla de sus discípulos. Y los vio que ya desfallecieron. Vio que ya no tenían más fuerzas. Vio que ya estaban rendidos.
vio que se rindieron a la tempestad, a la tormenta. Y muchas veces cuando nosotros estamos así también, rendidos porque ya no podemos más con esta situación, ya no puedes más con ese vicio, con esa situación, ya no puedes más con tu mal hábito, con tu mala costumbre, ya no puedes más con tu orgullo, con tu rencor, ya no puedes más con tus recuerdos, ya no puedes más con tus traumas, ya no puedes más con tus vicios, ya no puedes más con tu pecado, ya no puedes más con la tentación, ya no puedes más, te sientes derrotado, te sientes vencida, sientes que has sucumbido, y en ese momento Jesucristo tu Salvador va a venir por ti. Jesucristo tu Salvador va a llegar delante de ti, Él se va a aproximar a tu vida. Jesús vio a sus discípulos en esa condición, no los dejó. No, Jesús no nos va a dejar, Jesús no nos va a abandonar, Jesús no nos va a dejar solos en medio de la tempestad. Jesús no nos va a dejar nunca, jamás, nunca, jamás. Jesús se acercó a la barca y se acercó de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa. Él dijo: voy a caminar sobre el mar, y caminó. Y Jesús comenzó a caminar sobre el mar. ¡Qué impresionante! ¿Tú te imaginas a Jesús caminando sobre el mar? En medio de la tempestad, de la lluvia, de los rayos, de los truenos, de las olas gigantescas levantándose, Jesús aparecía, la figura de Jesús caminando sobre el mar, incólume, inamovible, firme, con paso de vencedor. Nuestro amado Jesucristo se abría paso en medio de la penumbra. Nuestro amado Jesús dominaba las leyes de la naturaleza, caminaba en medio del mar para salvar a sus criaturas, para salvar a sus hijos. Como cuando en el Génesis Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, así Jesucristo caminaba sobre la tumba líquida, sobre el abismo líquido de ese mar profundo. Porque no hay nada que le impida a Jesús venir para salvarte. Puede ser que tú te encuentres en este momento en el abismo de tu vida, en el abismo, en la angustia, en el dolor, en la tristeza, en la depresión, en la lucha más absoluta, más triste que te haya tocado vivir. Pero Jesús va a venir a ti, Jesús va a llegar a ti, Jesús te va a abrazar, Jesús va a calmar la tempestad, Jesús va a restaurarte, Él te va a sacar de allí, Él te va a libertar. Jesús se acercó a sus discípulos. Jesús se acerca a tu vida, querida Susana, querida Mirta, Marta, querida Evelyn, querido Juan, Santiago, Bruno, querido Joaquín. Dios se va a acercar a tu vida. Dios quiere salvarte, porque Jesús quiere restaurarte, porque Jesús no te quiere dejar en la oscuridad de la noche, en la penumbra del pecado. Él no te quiere dejar sucumbir al abismo de la maldición y del dolor. No, Jesús va a venir a ti. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros nos asustamos, teníamos miedo. Y los discípulos tuvieron miedo. Contemplaron la escena, la figura que avanzaba en medio del mar, y ellos miraron a esa figura. Y ¿sabes qué? Ellos, mientras miraban, tuvieron miedo. Oh, se atemorizaron. ¿Quién será el que viene? ¿Quién será? Y ¿sabes? Jesús dijo una palabra maravillosa. Jesús dijo: yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Querido hijo, hija, yo soy. Yo me estoy aproximando a ti en medio de tu dolor, en medio de tu angustia. Yo me estoy aproximando a ti en medio del momento más triste de tu vida, en medio de tu pecado, de tu caída, de tu vergüenza. Yo me estoy acercando a ti. Yo soy, no temas. Yo soy, no temas. Yo recuerdo que hace años atrás, cuando yo era un niño, participé de un campamento interno de mi iglesia y nos fuimos por allá por Santa Rosa de Quibes. ¿Quién conocerá Santa Rosa de Quibes? Si era niño yo. Y entonces a eso de las 5:30 de la tarde dijeron todos: vamos a buscar leña.
Y yo, niño de unos 9, 10 años, me fui a buscar leña emocionado. Había aprendido a usar el machete, había aprendido a usar eso, y me fui emocionado con otro niñito. Juntos vamos a buscar leña, vamos a sentirnos útiles. Y me fui por allí, y total no me había dado cuenta que me había ido muy lejos del campamento. Mi padre, un apasionado por el Club de Conquistadores, siempre, toda su vida hasta ahora, que ya tiene más de 70 años, y él sigue apasionado por el Club de Conquistadores. En aquella época él era el líder, el director del club en la iglesia, y él estaba allí, y él también se había ido por allí. Total, nos apartamos, y yo me fui, y seguí buscando. Cuando ya empezó a anochecer, y se anocheció rapidísimo, porque en el campo pues no hay luz eléctrica, y se oscureció. Y empezamos a tener miedo. Mi amiguito y yo estábamos temerosos, con miedo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién nos va a encontrar? ¿Cómo vamos a retornar al campamento? Y mirábamos al lado derecho, a la izquierda. Comenzábamos a intentar a poner en práctica los conocimientos. Mira, Cruz del Sur, sí, sácale una cosa así. Y eso es lo que te enseñan en el club, ¿no? Que la constelación Cruz del Sur indica al sur. Y entonces tú dices, vamos caminando al sur. No, pero el campamento estaba al norte. Entonces mira para el otro lado. Y entonces empezábamos a intentar buscar un rumbo para nuestra vida. Intentábamos buscar un camino para el campamento, para el lugar donde todos estaban. Sabes, querido amigo, amiga, a veces en la vida nosotros estamos así. Intentamos buscar un rumbo para nuestra vida, en nuestros conocimientos, en nuestros conceptos, en nuestra pericia o habilidad. Intentamos buscar un rumbo para nuestra vida y no lo encontramos. No sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir. Pero quiero decirte una cosa, que Dios siempre te va a encontrar, Dios siempre te va a buscar. Mi padre, de hecho, estaba como loco buscándome, y yo escuchaba a lo lejos la voz de mi padre que decía, hijo, Jared. Y yo decía, papá, ¿dónde estás? Y en medio de la oscuridad de las plantas que cobran formas, ¿no? Tú piensas que una planta, un árbol es un monstruo. Miras por acá, dices, oh, este parece ser otro monstruo, y no sabes para dónde ir. Pero en medio de esas formas lúgubres y tenebrosas apareció la figura de un hombre bajito, porque mi padre es más bajito que yo. Y entonces apareció la figura de un hombre bajito, y yo dije, ¿quién será? Agarra piedra, agarra palo, porque tenemos que defendernos, le dije a mi amigo. Y entonces se acercó, y mi padre dijo, hijo, soy yo. No te imaginas la paz y la calma que sintió mi corazón. Estaba palpitando a 1000 por hora. Pero cuando la voz de mi padre dijo, hijo, soy yo, llegó la calma. Corrí hacia él, lo abracé, me abrazó, me besó. Eso es lo que Jesús va a hacer contigo en medio de la penumbra de la noche de tu vida. Cuando tú estés sucumbiendo a la maldad, cuando tú estés ya hundiéndote, Jesús te va a decir, hijo, soy yo, no temas, no temas, soy yo, no temas. Y para que te quede claro, más de 365 veces la palabra no temas aparece en la Biblia, para que tú te recuerdes que cada día Dios te está diciendo, hija mía, no temas, no temas, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, que te sustento, que te levanto. Por eso el día de hoy yo estoy aquí para hacerte una invitación, porque el día de hoy es un día especial para que tú le digas a Jesús, Señor, yo quiero encontrarme contigo en la penumbra de mi noche, en el momento más difícil de mi vida. Yo quiero hacer una oración por aquellos que aún no se han bautizado todavía, o por aquellos que, habiendo conocido a Jesús, se apartaron de la fe y están volviendo. Por aquellos que en algún momento de su vida se entregaron a Jesús en las aguas del bautismo, pero rechazaron, se apartaron, se alejaron. Pero hoy estás aquí sentado, hoy estás aquí sentada, para encontrarte con el Jesús incomparable, con ese Dios poderoso, pero también tu Salvador. Si hoy estás aquí sentado, sentada, y aún no te has bautizado, o te apartaste y quieres volver a Jesús, yo quiero orar por ti. Pero quiero orar por ti aquí adelante junto conmigo. Yo te necesito aquí adelante conmigo para abrazarte, para orar juntos, para que nos fortalezcamos en el nombre de Jesús. Yo no te estoy invitando para que te bautices ahora.
Yo te estoy invitando para que tú y yo oremos juntos aquí adelante. Si tienes un amigo, una amiga que está a tu lado, si tienes un amigo o amiga que está a tu lado, que tú sabes que necesita venir delante de Dios para orar, tráelo, tráela. Pero ven aquí adelante conmigo, vamos a orar juntos. Ven aquí. Es Jesús que te dice: mira, hijo, hija, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Fíjate, Jesús te dice: yo necesito de ti. ¿Sabes por qué? Porque Él ya dio todo por ti. Porque Él te está viendo desde la distancia. Él te observa y te ve que estás luchando, pero Él no te quiere dejar solo. Él quiere venir delante de ti. Él quiere acercarse a ti. Él quiere abrazarte. Él quiere sacarte de esa situación difícil. Por eso, mira, amigo, amiga, si tú estás en este momento batallando, estás por sucumbir a algo difícil, estás cayendo en la maldad, o ya te ves envuelto en una situación compleja para tu vida, en el nombre de Jesús, yo quiero orar contigo aquí adelante. No tengas temor. Deja la vergüenza a un lado. Vergüenza es hacer cosas malas en la vida. Pero cuando uno se acerca a Jesús, cuando uno viene a Jesús, viene victorioso, viene triunfante. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Gracias. Allí. Alguien más en el nombre de Dios. Aquel que viene a Jesús no viene para ser derrotado, viene para triunfar, viene para vencer, viene para decirle a Jesús: Jesús, yo ya no más soy un derrotado, ahora soy un vencedor. Amén. Que Dios te bendiga, hija. Qué bueno que estás aquí conmigo. Voltea, mírame a mí, mírame a mí, mírenme a mí, aquí. Qué lindo tenerte aquí, qué lindo tenerte aquí. Bendiciones, qué alegría, que Dios te bendiga. Gracias por venir aquí. Párense aquí, mirando aquí al frente, mirando aquí al frente, mirando aquí al frente. Eso. Bendiciones, que Dios te bendiga, qué gusto. Es triunfo, es un triunfo, es una victoria en el nombre de Jesús, es victoria. Ven aquí, hijo, que Dios te bendiga, qué gusto tenerte aquí. Wow. Sabes que me alegra que estés aquí muchísimo, qué gusto. Ven, párense aquí mirando para acá, qué alegría. Ven aquí en el nombre de Jesús, qué gusto, qué alegría que estés aquí. Párate a su lado, tú eres su amiga, ¿cierto? Párense a su lado, ven aquí. Qué gusto, qué bueno, qué bendición. De verdad, yo estoy muy feliz. Y si yo, siendo un humano, me alegro, imagínate cuánto se alegrará Jesús de venirte a rescatar, de venirte a salvar, de decirte: mira, hija, mira, hijo, yo he venido para que tú seas un vencedor. Yo he venido para que tú seas victorioso. Yo, el Dios incomparable, el Jesús incomparable, ese Jesús incomparable ha venido a salvar el día de hoy. Ha venido a rescatarte, ha venido a atravesar la oscuridad de tu noche para traer conquista y victoria para tu vida. Gloria a Dios, qué alegría. Amigo, qué gusto, ven, dame un abrazo. Yo te quiero mucho. Dios te bendiga, qué gusto tenerte aquí, qué gusto, qué alegría. Dios te bendiga. Ven aquí, ven. Ven aquí adelante, mira, vengan más, ábranse paso. Qué gusto que estés aquí, qué alegría. Dios te bendiga muchísimo, Dios te bendiga grandemente. Qué alegría que estés aquí, qué bendición que estés aquí. Amigos, hay un Dios que conoce tu vida. Hay un Dios que conoce lo que tú estás viviendo. Y ese Dios que conoce lo que tú estás viviendo, ese Dios que conoce cuánto ya has remado en la vida, ese Dios que conoce cuánto tú ya te has esforzado por vencer al mal, ese Dios que conoce cuánto has luchado con las tormentas, con las tempestades, ese Dios que conoce ahora te dice: mira, hijo, hija, yo voy a entrar a la barca de tu vida. Y ya no más vas a remar solo, ya no más vas a remar sola, y ya no más vas a atravesar el mar solitario, solitaria, en tu soledad. Ya no. Ahora yo voy a estar en la barca de tu vida. Ahora tú vas a navegar conmigo. Ahora yo voy a estar contigo. Voy a agarrar los remos contigo. Voy a izar la bandera, voy a izar la vela contigo. Vamos a navegar. No habrá tormenta que nos impida en la vida. Tormentas va a haber, tempestades van a haber, pero voy a estar contigo.
¿Me permites hacer una oración? Aquí los capellanes, los encargados, ellos van a tomar tus datos, tu nombre, tu apellido, con una intención, la intención de orar contigo, la intención de repente visitarte, la intención de conocerte, de fortalecerte personalmente. A mí me gustaría hablar con cada uno de ustedes, pero no alcanza el tiempo. Sin embargo, tenemos varios pastores aquí, listos para atenderte, para hablar contigo, para orar, para fortalecernos. Amén. Entonces mira, cuando yo termine mi oración y me despida con todos, aquellos inclusive que nos ven por las redes sociales, ustedes quédense aquí de pie. Quédense aquí de pie mientras todo termina. ¿Para qué? Para que tomen sus nombres, para que oren con ustedes, para que les fortalezcan. ¿Está bien? ¿Puede ser? ¿Sí? Vamos a orar entonces, amigos, amigas, vamos a orar. Yo quiero invitar a todos los que están allí sentados, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a fortalecer a este grupo de amigos que está adelante. Yo quiero que todos aplaudamos a este grupo de amigos que está aquí adelante. Vamos a aplaudir a este grupo de vencedores, a este grupo de guerreros. Amén. Vamos juntos, vamos a orar. Santo Dios Todopoderoso, Señor, gracias porque nos diste a Jesucristo el incomparable, tan incomparable que puede ayudarnos, que puede salvarnos, que puede restaurarnos. Bendice, Señor, al grupo de alumnos, de personas que están aquí al frente, que hoy están aceptándote como su Dios y como su Salvador. Tienen sus luchas, tienen sus batallas. Han remado mucho en la vida. Quizás se sienten sin fuerzas para seguir adelante, sin rumbo. Pero Señor, tú estás aquí con ellos. Abrázalos, consuélalos, guíales en el camino de su vida. Acompáñalos en su embarcación de la vida. Gracias porque están aquí adelante, declarando que tú eres su Dios. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.